Muy buenos días, Dios les bendiga y guarde. Mi nombre es Ruth Ramírez y les amonesto, les exhorto y les animo en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús y su Espíritu Santo, que sigamos adelante en nuestro Dios, hablando la verdad, profetas, hermanos, hermanas, evangelistas verdaderos, hijos de Dios, verdaderos, hijas de Dios, profetas, evangelistas, verdaderos pastores, verdaderos maestros, maestras, verdaderos apóstoles en estos tiempos, profetizas, todos los hijos e hijas del Señor, les animo que sigamos adelante hablando la verdad, porque ya el tiempo del fin se acerca y hay de aquellos que andan como los del Vaticano o que andan como este falso sacerdote pecaminoso, porque ni siquiera habla palabra de Dios ni anda conforme a la palabra de Dios, que es la Biblia. La Biblia dice que este hombre y todos los sacerdotes y curas y todos ellos son falsos profetas, porque no hablan verdad de Dios, son anticristos, son hombres de pecado, son las religiones, sectas, denominaciones satánicas, la gran ramera, dice el Señor Dios Todopoderoso en su palabra, la Santa Biblia. La religión católica del Vaticano es la gran ramera. Todas las religiones, sectas y denominaciones son las rameritas. Dios no mandó a hacer religiones, ni sectas, ni denominaciones. Dios es un Dios inmensurable, omnipotente, omnisciente, que se manifiesta en sus verdaderos hijos e hijas de Dios que andan conforme a sus mandamientos, en santidad, en pureza, llenos de su Espíritu Santo, llenos de los frutos del Espíritu Santo. Porque hay mucha gente pecaminosa, demasiada gente pecaminosa que hace y deshace, aún sabiendo la palabra de Dios. Muchos no la saben, otros la saben, pero aún así andan pecaminosos. Y Dios está airado. Mucha gente rechaza en sus hogares a Dios, a la palabra de Dios. Muchos andan reuniéndose con otros, pero en maldad, en hipocresía, y tampoco son salvos. Se burlan de Dios, se burlan de los hijos de Dios, pero están metidos ahí con los que tenemos a Dios, por eso se llaman la cizaña. Pero Dios un día va a venir y se van a quedar los malvados a la gran tribulación. Y este hombre pecaminoso, malvado, enemigo de Dios, este hombre Bergoglio, este hombre, si no se arrepiente, dice el Señor Dios Todopoderoso, que va a arder en el mismo infierno y en el lago de fuego. Como muchos están allá en el infierno, muchos papas están en el infierno ardiendo. ¿Por qué? Porque nunca hicieron como Dios manda en la palabra de Dios. Nunca se llenaron de la palabra de Dios, solo lucraron haciendo dinero, millones, viviendo como ricos, como lo que son hijos satánicos bajo, este mundo maligno. Así está la mayoría de este mundo, bajo el maligno, dice el Señor Dios Todopoderoso, porque rechazan a Dios, rechazan su palabra. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Estamos en últimos días, donde dice el Señor en su palabra que el amor de muchos se enfriaría. ¿Por qué? Porque muchos están arrastrados por las religiones, por las sectas, por las denominaciones, adorando, idolatrando a personas pecaminosas y no adorando al Dios vivo, al Padre, al Señor Jesús y su Espíritu Santo, sino que andan conforme a sus concupiscencias en el camino ancho, en el camino de perdición que va rumbo al infierno, porque ya en el infierno terrenal ya lo están. Dios ha sido misericordioso con este hombre, Bergoglio, pero ya de largo tiempo viene su condenación, no se duerme, porque gracias a este hombre malvado, pecaminoso, enemigo de Dios, Bergoglio, hay millones y millones en el infierno ardiendo, y hay millones y millones que están a punto de caer cada segundo, cada momento, cada instante. ¿Por qué? Porque él no habla la verdad, no habla la palabra de Dios, no está lleno de Dios, ni de su Espíritu Santo, ni de su palabra, porque nunca ha dedicado tiempo a orar, a leer la Biblia, y por eso en las religiones católicas les enseñan libritos diluidos, el catecismo y muchas otras cosas, pero no les hablan la verdad, la palabra de Dios. Por eso mucha gente anda en inmundicia, porque es el camino ancho, la borrachera, las orgías, adulterio, fornicación, pornografía, rebeldía, envidia, celo, contienda. Esas son las religiones satánicas.
y los falsos profetas que son ellos, que hablan doctrinas de demonios, doctrinas de hombres. Y así muchas sectas también andan y denominaciones, porque no hablan la verdad, todo lo hacen por dinero, por dinero, por dinero. Quieren todo el dinero, pero en el infierno no tendrán más que tormento eterno, tortura, gusanos enormes, dicen San Marcos, San Lucas. En el Apocalipsis dice, ahí estarán atormentados en el lago de fuego. En el infierno llegarán y cuando Dios los juzgue en el postrero día serán lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Por cuanto hicieron toda clase de maldad. Las leyes están corruptas, los presidentes están corruptos como Biden, pero así andan las leyes de corruptas y si no se arrepienten van a ir al mismo infierno. Si no se vuelven a Dios, a Jesús, a su palabra y no hacen como Dios manda. Y si ustedes atacan a los verdaderos profetas que Dios los usa para que sean salvos, Dios está usando a este profeta para que ese hombre se arrepienta y se vuelva a Dios antes de que muera y vaya al infierno, porque ya Satanás está a punto de llevarse a Bergoglio, porque a él le ha servido a Satanás, a los demonios y a los diablos, que Dios los reprenda, pero él le ha servido por muchos años a Satanás, a los demonios y a los diablos, a las tinieblas, y mucha gente por culpa de él, que lo sigue, que le cree, que le gusta también ese camino de perdición, están en el infierno terrenal y muchos en el infierno real ya están atormentados por Satanás, por las tinieblas, por los demonios, por los diablos. Que Jehová los reprenda, pero es algo que real que yo les hablo y esto es lo que Dios me da esta mañana, que se arrepientan, que se metan en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, que oren, escudriñen la Biblia y hagan como Dios manda y ordena conforme al Nuevo Testamento, porque muchas pestes, enfermedades, muchos terremotos, derrumbes vendrán antes que venga el fin, pero el Señor claramente ha dicho que Él vendrá y quien no esté listo se quedará. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo está en religiones, en sectas, en denominaciones, pero no están en el Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni hacen como su palabra manda. Por eso hay de ustedes, hay de aquellos que son enemigos de Dios y de su cuerpo y de su iglesia y de sus profetas verdaderos. Hay de ustedes si atacan a unos hijos de Dios, porque no escaparán del infierno ni del lago de fuego. Dios está usando a los profetas, a los verdaderos evangelistas, los verdaderos pastores, pastoras verdaderas, apóstoles, apóstoles que de verdad ven a Jesús, que oyen a Dios, que vemos, que oímos, a los verdaderos profetas, que hablamos la palabra de Dios. Ojalá que todos oraran, hablaran con Dios y escucharan su voz y entregaran su vida a Jesús, que sean bautizados en el Espíritu Santo de Dios y en las aguas, pero no como enseñan las religiones del Vaticano, que los bebés no se bautizan porque ellos no saben de Jesús, no saben de Dios, no saben de su palabra, no saben de sus mandamientos, no saben de los estatutos ni leyes de Dios, ni conocen a Jesús ni a Dios. ¿Por qué se bautizan? Dios manda a bautizar a las personas que ya saben quién es Jesús, que ya saben quién es Dios, que ya han orado, escudriñado Biblia, que ya saben y quieren entregar su vida a Dios para siempre y ser salvos, servir a Dios, vivirle a Dios, disfrutarlo, predicar, siendo usados, diligentes, trabajar, como dice su palabra, para el pan que no perece, la obra de Dios y para el pan que perece, honestamente, como Dios manda. Pero no quieren. Prefieren gastar en ídolos, prefieren gastar en las religiones, prefieren gastar en la inmundicia, en los pecados, las vanidades, pero no son capaces muchos ni de cuidar su propio templo, que debería ser templo de Dios, el cuerpo físico para servirle a Dios. Mucha gente lo está destruyendo en drogas, en alcoholismo, en medicamentos dañinos, farmacéuticas dañinas, con químicos allá afuera, en doctores que solo les importa el dinero. Este mundo está bajo el maligno, la mayoría. ¿Por qué? Porque no andan en Dios, porque no hacen como Dios manda. Triste y desgraciadamente para mucha gente que va a ir al infierno, porque en el infierno terrenal ya está, pero va a ir al infierno real y después de ser juzgado en el día postrero va a ser lanzado al lago de fuego. Así dice en Apocalipsis. La Biblia está llena de verdades, pero muchos prefieren estar entretenidos en cualquier otra cosa, pero no en Jesús, pero no en su palabra. No quieren reunirse con otros a aprender de Dios, a llenarse de Dios. No quieren ejercitar su espíritu en la palabra de Dios, orando, aprendiendo. Muchos no quieren. El mundo está lleno de maldad, pero hay que perseverar en Jesús.
Jesús. Hay que perseverar en nuestro Dios Todopoderoso, Creador, en su Espíritu Santo, ser llenos y orar, leer la palabra, porque hay muchísima gente falsa que desgraciadamente no se han convertido ni se convertirán porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. Una y otra vez son piedra de tropiezo, una y otra vez son enemigos de Dios. Una y otra vez les gusta la maldad, no viven conforme a los mandamientos de Dios porque no han nacido de nuevo. Muchos han blasfemado contra el Espíritu Santo y ya no tienen salvación ni ahora ni mañana. Aquellos que dañan a los profetas, aquellos que matan a los profetas verdaderos, aquellos que matan a los verdaderos evangelistas, a los verdaderos hijos de Dios, hijas de Dios, aquellos que matan a los pastores verdaderos, pastoras verdaderos, a los apóstoles verdaderos, a las juezas de esta tierra, a las profetisas de esta tierra. Ay de ustedes, porque Dios será quien les dé conforme a sus malignas obras. En el infierno y en el lago de fuego arderán. Y bienaventurados los hijos de Dios que hacen su voluntad, porque nosotros no quedará la perdición de nadie. Bien por este profeta, que Dios lo usó y fue valiente para ir a querer salvarle la vida a este hombre Bergoglio que está perdido. Y mucha gente está perdida como él, pero como no acepta a Jesús, se le ve luego la cara de legión de demonios a ese hombre Bergoglio. Es un hombre endemoniado, ensatanizado, es un hombre satánico, es un hombre diabólico, endiablado. Duelen estas palabras, pero son verdaderas. No hay otro nombre que se les pueda decir a esta gente. Son tinieblas en ellos. ¿Por qué? Porque se creen que pueden burlarse de un Dios vivo, pero de Dios nadie se burla. El hombre cosechará lo que siembra. Y este hombre Bergoglio está a punto de irse al infierno, el Señor me lo dice. Está a punto y Dios usó a este hombre para que sea salvo, al profeta. Pero hay de este Bergoglio que si no se arrepiente y no se vuelve a Dios de ya y no confiesa públicamente que está mal, que está perdido bajo el influjo de Satanás y no se arrepiente, en el infierno y en el lago de fuego tendrá tormento eterno con quien le servía, por Satanás, por los demonios y los diablos que ahora él les sirve a ellos, es esclavo de ellos y enemigo de Dios. Es el falso profeta, es el anticristo, es el hombre de pecado manifestado. Y ya a Satanás, a los demonios y a los diablos les queda muy poco tiempo porque serán arrojados al infierno junto con los que les sirven. Al lago de fuego serán todos atormentados. Y ahí Satanás, los demonios y los diablos atormentarán a toda la gente que le sirvió a Satanás, a los demonios, a los diablos, a las bestias. La bestia que es la gente que está en pos de Satanás, la gente que está en pos de demonios, de diablos, que Jehová los reprenda, que usan las redes sociales para impartir inmundicia, para impartir perversión, malignidad, satanismo, brujería, hechicería, pornografía y cuanta diablura se les ocurre porque están en pos del enemigo. Así es que ojalá que se arrepientan y se vuelvan a Dios, porque Dios nos creó, pero la gente se volvió como Satanás. Entonces terminarán en el infierno y en el lago de fuego, atormentados eternamente. ¿Por qué? Porque Dios está airado de ver tanta maldad en los presidentes, en los gobernantes, en los policías. Todo este mundo está corrupto, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. ¿Cómo es posible que tengan en alta idolatría a ese demonio que mora, esa legión de demonios en ese hombre perdido que es el Papa Bergoglio? Es un hombre endemoniado, ensatanizado, endiablado y disfrazado de luz. Así como hay muchos pecaminosos en las religiones, muchos diabólicos en las religiones, en las sectas, denominaciones, hombres perversos, malvados, que a Dios nunca podrán engañar, no andan conforme a Dios ni a su voluntad, son hombres falsos, son hombres mentirosos, son hombres que quieren aparentar algo públicamente, pero Dios los ve en su secreto, Dios los ve como son y a Dios no podrán engañar ni a los hijos de Dios ni a las hijas de Dios, porque tenemos la mente de Cristo, porque somos uno con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque estamos llenos de su palabra y porque Dios nos habla para que les adviertamos a la humanidad que salgan de las religiones, salgan de las sectas, salgan de las denominaciones y de verdad escudriñen palabra de Dios, la Biblia, y de verdad adoremos al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a nuestro Salvador Jesús, al Padre que nos creó y al Espíritu Santo que nos guía a su verdad conforme a su palabra. Cuando estamos llenos de Dios hablamos palabra de Dios porque Dios está en nosotros, pero hay gente que no escudriña Biblia y hay gente que aún sabe la palabra y no le interesa vivir como Dios manda.
piensan que van a ir a Dios, así hagan y deshagan, piensan que sus nombres no han sido borrados, piensan que son escritos sus nombres, pero ya muchos han sido borrados y no se han vuelto al Señor de todo corazón, han blasfemado todo el tiempo contra el Espíritu Santo, contra Dios, y ya no tienen salvación tristemente, por eso hacen y deshacen y en el infierno van a arder. Así este hombre, me dice el señor Bergoglio, está a punto de morir y Satanás se lo va a llevar. ¿Por qué? Porque a Satanás le ha servido, los demonios y diablos lo han habitado y ha servido a Satán, ha dado una religión, ha dado una falso testimonio, porque Dios no es como él. Dios no apoya la maldad, Dios no es Dios de maldad, Dios no apoya la maldad, Dios no apoya el homosexualismo ni el lesbianismo, Dios no mandó a que engañemos a la gente, Dios no mandó a que hagamos tanto dinero en esta tierra y que no vivamos a Dios. Todos esos religiosos, sectarios, denominacionistas que lo único que han hecho es negocio con la palabra de Dios y adulterándola, prepárense, porque dice el Señor que están igualito que este hombre Bergoglio de perdidos, que solo buscan el dinero, el diezmo, la ofrenda, venden comida, venden todo, pero no quieren trabajar honestamente, no quieren hablar la palabra de Dios ni en las escuelas, ni en las calles, ni en los mercados, ni en la calle, ni en ningún lugar. ¿Por qué? Porque solo esperan que se les dé el dinero, el diezmo, la ofrenda y no son salvos. Porque aquel que es salvo de verdad en Dios predica por todos lados, por redes sociales, por YouTube, por Instagram, por Facebook, por todos los lugares, porque nosotros usamos las redes sociales para impartir palabra de Dios, para que sean salvos, que su perdición no va a quedar en nosotros ni en Dios. Así que escuche esta palabra y vuélvase a Dios, salga de las religiones, salga de estos lugares porque son satánicos. El Señor me muestra que hacen rituales satánicos que en verdad sirven a Satanás, pero se aparentan ser hijos de Dios, pero no lo son. Por eso debemos leer la palabra de Dios que dice: por sus frutos os conoceréis, y no todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en el cielo y a la vez está mezclado con cada uno de sus verdaderos hijos e hijas creyentes. Por eso, si usted no es bautizado, si usted cree en Dios y ha sido bautizado en la Iglesia Católica, le aconsejo que usted sea bautizado de ya ahora en como manda la palabra de Dios. Si cree en Jesús, salga de las religiones, sea bautizado en espíritu y en verdad, en fuego del Señor, entregue su vida, confiese sus pecados, entregue su vida a Jesús y ore, escudriñe Biblia y haga como Dios manda y bautícese en las aguas y entregue su vida a Jesús de verdad y deje de practicar el pecado, deje de vivir en el pecado, porque la palabra de Dios y Dios dice: sin santidad nadie le verá, sin santidad nadie irá al reino de Dios, sin santidad, sin Jesús nadie está en el reino de Dios de aquí en la tierra y nadie va a ir para allá. Mucha gente piensa que último momento Dios nos lleva al reino de Dios, hagamos y deshagamos. No, el Señor me dice que muchos han muerto en borracherías, drogadicción y están en el infierno ardiendo, porque cuando se les predicó, cuando se les habló, cuando se les profetizó, no quisieron a Jesús, lo rechazaron y siguieron, y muchos dijeron que creían, pero siguieron practicando su inmundicia. No se aferraron a Dios, a la palabra, a la Biblia, no oraron, no hablaron con Dios, no escudriñaron Biblia y no sirvieron a Dios, sino que vivieron como les dio la gana en delitos y pecados. Y es por eso que están en el infierno, muchos en este infierno terrenal y muchos en el infierno real, y muchos están cayendo cada día, cada segundo en el infierno, porque Satanás está queriéndose llevarse a toda la humanidad. ¿Para qué? Para atormentarnos en el infierno y en el lago de fuego. Satanás es una persona diabólica y maligna, que es la expresión de los que están sin Jesús, de los malvados, de los falsos, que se disfraza de luz. Dios es Dios real y verdadero, pero Satanás vino a hacer religiones, sectas y denominaciones, donde Él mora, donde Él habita disfrazado de luz en la humanidad, en aquellos falsos pastores, falsas pastoras, falsos evangelistas, falsos hermanos, hermanas, falsos hermanas, falsos cristianos, falsos apóstoles, falsas juezas, falsos corruptos jueces, corruptos como este hombre Bergoglio, un satánico. Jehová reprenda a sus demonios, los ata y los suyuga y los echa al abismo,
porque está engañando a mucha gente y la gente le gusta el libertinaje, le gusta la maldad. Eligieron a Biden, ahora cómo está la gente muriendo en drogas, muriendo en borracheras, en accidentes, peste, enfermedades. ¿Por qué? Porque le dijeron sí a Satanás en los suyos, sí a los demonios, sí a los diablos. Jehová los reprenda, porque nosotros debemos de elegir a Dios. Dios quería bendecirlos a través de Donald Trump y lo rechazaron. Ahora tienen lo que eligieron. Borracheras, muriendo en borracheras. Estos años que eligieron a Biden en Estados Unidos, está muriendo mucha gente y muchos ya están ardiendo en el infierno. ¿Por qué? Porque ese camino del mal eligieron, porque eligieron a sus presidentes corruptos en vez de elegir a un hijo de Dios. El mundo maligno bajo Satanás eligió a Satanás en los suyos, en la carne. Así que no se quejen, pero si están vivos, vuélvanse a Jesús, vuélvanse a Dios, oren, escudriñen la Biblia, lean la Biblia y hagan lo que Dios les manda. Y una cosa que les digo, allá afuera todo el mundo está bajo el maligno. Hay mucho químico, como les hice en otro video, hay mucho químico en las farmacéuticas, los doctores satánicos, pecaminosos, diabólicos que solo quieren matar a la humanidad, familias que no tienen a Jesús, que solamente quieren ver muerta a la gente porque quieran tener dinero, gente que no vive conforme a la palabra, gente que es falsa, que supuestamente ora, pero ¿qué hace? Apapachar al pecado, andar en pecado, no tienen a Jesús, no tienen a Dios. Dios no es una religión, de nada le sirve que usted ore de rodillas si usted sigue pecando, de nada le sirve que usted ore de rodillas y vaya a la iglesia católica o se reúna con otros hermanos y hermanas, si usted no es un vivo testimonio de Jesús, si usted no educa a sus hijos en Jesús, si usted le ha dado mal ejemplo a sus hijos, a sus hijas, si usted ha hecho y deshecho aún conociendo la palabra de Dios, y si usted no es un verdadero esposo, si usted no es una verdadera esposa, si usted ama el pecado, si usted no habla palabra de Dios, es porque no es salvo, porque los hijos de Dios estamos para hablar palabra de Dios, vivirla y andar en santidad. Pero hay de aquellos esposos malignos, adúlteros, fornicarios, mentirosos, que andan en apariencias. Hay de aquellas esposas que son adúlteras, fornicarias igual. Hay de aquellos que andan en fornicación, adulterio, inmundicia. Hay de aquellos que no quieren orar, ni leer la Biblia, ni escudriñar la palabra de Dios, ni vivir en Dios. Hay de aquellos porque Satanás los ha engañado y aparentemente todo les va muy bien. Satanás los tiene en una falsa comodidad, en un falso confort. Pero hay de aquellos que de repente mueran y van directo al infierno y al lago de fuego, porque cuando se les profetiza, cuando se les habla palabra de Dios, no quieren ir a Dios, no quieren ir a la palabra, nos rechazan a los profetas, a los hijos de Dios, hijas de Dios, evangelistas, pastoras, pastores, profetas, apóstoles de estos tiempos, porque vemos a Dios, porque lo hemos oído. Así que ojalá que todos fueran llenos de Dios, porque si ustedes siguen haciendo como este falso hombre, que es un falso ejemplo, es un ejemplo de satanismo, un ejemplo del pecado, del hombre de pecado, un ejemplo de demonios, un ejemplo de diablos, y la gente cree en este hombre, ustedes están bajo el influjo de Satanás como él, en perdición, en el infierno terrenal, y van rumbo al infierno real. Así que arrepiéntase, crea en Jesús, ore, escudriñe Biblia, bautícese. Bautícese si usted ya cree en Jesús, bautícese, porque ese bautismo del catolicismo no es válido, porque ellos no andan como Dios manda. Y usted tiene que tener cuidado donde se congrega. Si en su congregación les encanta ser idolatrados, exaltados, adorados, y aman el dinero a más no poder, son egoístas, celosos, envidiosos, altivos, soberbios y arrogantes, salga de esos lugares. O si usted Dios le manda a profetizar y a predicar a lugares donde Dios nos manda a profetizar, a exhortar, a amonestar, usted hágalo, porque nosotros no quedará la perdición de nadie, porque Dios siempre nos manda donde va a tener que hablar, no solo para sentarse en una silla, sino para hablar. Así que siga para adelante en Jesús, en el Padre, en el Espíritu Santo y en su palabra, la Biblia. No hay otro camino mejor que Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Es hora de buscar a Dios, porque el tiempo se acerca, el fin se acerca y guerras vendrán, pestes, enfermedades, cosas mucho peores para los malvados y malignos que rechazan a Jesús, que rechazan a Dios, que rechazan al Espíritu Santo y que blasfeman contra Él. No encontrarán salvación ni ahora ni nunca, lo dice la palabra de Dios,
Por eso nosotros desde pequeños, desde que empezamos a leer, debemos tener la obligación de orar, escudriñar la Biblia, que es la palabra de Dios para toda la creación. Pero muchos están en religiones, en sectas, y no oran, no escudriñan Biblia, no oyen palabra de Dios ni en sus casas, nunca dedican tiempo a Dios, prefieren estar viendo televisión mundana, programas mundanos, tanta inmundicia en YouTube, tanta inmundicia en las redes sociales, gente usada por Satán para apartar a los hijos de Dios, para separarlos. Millones y millones están en pos del enemigo. Gente, millones y millones están en el infierno ardiendo, atormentados. Millones y millones van a ir al infierno y al lago de fuego. Porque si no se vuelven ahora a Jesús, si no le viven, no le sirven a Dios en su santidad, no le alaban, no le cantan, no cantan himnos como dice su palabra, salmos, orar, unos cantan, unos oran, unos leen la Biblia, escudriñan palabra, unos leen, y orar la palabra también, y hablar con salmos, con himnos, con palabra de Dios, verdad, honestamente, y no hablar palabras ociosas que no edifican. Muchas veces tenemos que hablarle la palabra de Dios a nuestros propios enemigos de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque aparentan que son de Dios, pero solo nosotros y Dios sabemos qué pasa en un hogar. Así que hay mucha gente malvada y no se dejen engañar. Sigamos adelante en Jesús, sigamos adelante. Hay de aquellos que siempre son piedra de tropiezo. Hay de aquellos que siempre andan haciendo mal y aparentan en público que son buenos, como este falso profeta, este Bergoglio, este hijo de Satanás, habitación de demonios, porque su ser es habitación de demonios y de diablos, dice el Señor, porque Dios no está en él, dice Dios Todopoderoso. Dios no está en Bergoglio ni con él, ni en el Vaticano, ni en las religiones, ni en las sectas, ni en las denominaciones. Los hijos de Dios simplemente andamos en Dios, en su palabra, en sus mandamientos, y hablamos verdad y predicamos. ¿Por qué? Porque este mundo está lleno de maldad. Las escuelas, los religiosos, todos los religiosos, sectarios, denominacionistas, solo están interesados en el dinero, en el dinero. Pero hay mucha gente que no siembra ni en Dios, ni sirve a Dios, ni vive a Dios, y que tampoco anda trabajando honestamente, simplemente andan en el infierno terrenal y de repente mueren y se van al infierno real, al lago de fuego, porque a nadie le interesa palabra de Dios, casi todo el mundo está perdido, me dice el Señor. Todo el mundo está perdido, muy pocos están en Dios, en Jesús, y es mejor que estemos en Dios de ya. Porque si no estamos en Dios de ya y no le vivimos y le servimos, ¿con qué cara ustedes creen que van a ir al reino de Dios si ustedes están en delitos y en pecados, en religiones, sectas, denominaciones, pero no en el Dios vivo, pero no en su palabra verdadera? Así nadie irá al reino de Dios, dice el Señor, porque Dios no se llevará nada inmundo, nada que no le contenga. Si ustedes quieren ser salvos, tienen que tener a Jesús en su interior, al Espíritu Santo y mezclado con el Padre, y en su palabra, en sus mandamientos, viviendo como Dios manda y ordena. Y no debemos ser burladores, porque muchos son burladores, muchos nos quieren apartar de Dios, usados por Satanás, fastidiando, molestando solo en la carne. Hay de aquellos, dice el Señor, hay de aquellos que rechazan a Dios en las escuelas, hay de aquellos que andan en su religión, el catolicismo, hay de aquellos que andan en sus sectas, denominaciones, hay de aquellos que son ídolos, que hacen solo las cosas para ser vistos, pero no de corazón en el Señor, que no les sirven de verdad, que solo quieren ser adorados, se han vuelto satanases. Pero los hijos de Dios no hacemos nada para ser vistos por aparentar, hacemos para la gloria y honra de Dios y para que las almas sean salvas, para que se vuelvan a Jesús. Por eso esta mañana Dios me tocó a hacerles este video y hablarles esta palabra. Oren, escudriñen la Biblia, entreguen su vida a Jesús, crean en Jesús, bautícense y llénense de Dios cada mañana, todo el tiempo, orad sin cesar, llenos de Dios, y no apapachen el pecado de nada ni de nadie. Anden en santidad, en espíritu y en verdad, no en lujuria, no en lascivia, no en codicia, no en maldades, porque muchos irán al infierno y Dios me lo hace ver. Muchos irán al infierno y Dios me lo hace ver, porque Dios me hace ver quién es de Dios y quién es de Dios, y todos tenemos la mente de Cristo como hijos de Dios, y nos llenamos de su palabra, si nos llenamos de su Espíritu Santo todo el tiempo, sellados
sellados con Dios y no practicamos el pecado, porque las religiones enseñan que practicar el pecado no es nada, pero es algo muy feo, porque el pecado son las obras de Satanás en la carne. Así que Dios es un Dios santo, puro y limpio, y debemos andar en santidad, dice el Señor. Los matrimonios sean honrosos y sin mancilla. No podemos andar en adulterio y en fornicación y ir a la iglesia para ser salvos. Uno tiene que dejar de pecar, guardarse en santidad y todo lo podemos en Jesucristo que nos fortalece. Si creemos en Jesús, andaremos en santidad, en pureza, porque es mejor estar en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, que lleno de riquezas como este hombre Bergoglio, que muchos así están, pero sin salvación. Muchos también están tirados por las calles, emborrachados. ¿Por qué? Porque este hombre no habló la verdad, porque este hombre enseñó que todo es permitido, los barracheras, los bailes mundanos. Ese es el camino ancho de perdición, la gran ramera, la Babilonia, que será destruida. Ahí en Apocalipsis dice, léanlo, será destruidos en esta tierra, quemados, desechos, terremotos, pestes, inmundicia. Este hombre está a punto de partir al infierno, porque ya en el infierno terrenal ya está. Pero el Señor me dice que Satanás lo ha enfermado y ha estado a punto de morir. Y no crea que al final va a ir con Dios, no lo crea. Él no va a ir con Dios, nada, va a ir al infierno y al lago de fuego, porque le ha servido a Satanás por muchos años y le sigue sirviendo. Porque si él fuera verdadero hijo de Dios, él escucharía a Dios que le habla a través del profeta y le agradecería: Señor, gracias por hablarme, gracias por salvarme, mi querido Señor. Aún mi Señor Dios Todopoderoso me muestra que muchos lo visitaron, se codearon con él, lo conocieron, pero no le hablaron palabra de Dios, se contaminaron, como Billy Graham en sus últimos tiempos. Hay que tener cuidado, porque hay mucha gente que le sirve a Dios por años, y al final se vuelven satanáses y van para abajo. Hay que tener cuidado de nunca apartarse de Dios, ni de joven, ni de niño, ni de adulto, ni de anciano, ni creernos mucho, porque el que se cree mucho se ha vuelto un Satanás, porque siempre debemos ser humildes y mansos para hablar lo que Dios nos dice y para oír también lo que Dios nos habla. Debemos de someternos unos a los otros en Dios y en su amor y en su verdad y en su palabra, y hablar verdad. Por amor a Dios y en Dios les hablamos la verdad, y amor a las almas, a la creación de Dios, que se vuelvan a Jesús, que se arrepientan, que entreguen su vida de ya al Señor. Y si usted es hijo, hija de Dios, siga hablando de Dios, siga, porque no solo basta orar, basta ser hacedores de la palabra también, hablar en todos lados, no negar a nuestro Señor Jesucristo, porque si no hablamos, dice el Señor, que las piedras hablarán. Pero también debemos de vivir el santo evangelio de Dios, vivir en sus mandatos santa y puramente, y vivir en Él, estar en Él, negarnos a nosotros mismos y no pecar, porque el diablo se burla, se ríe cuando pecamos, cuando andamos bajo su poder. Señor Jehová lo reprenda, porque nosotros debemos andar en el poder de Dios, en su presencia, en su santidad, en su misericordia, en sus estatutos, en su presencia todo el tiempo, sellados en el Señor, en santidad, y hablar verdad aunque nos aborrezcan, porque a muchos no les gusta hablar la verdad, les gusta solo fingir, aparentar, pero no están en Dios y todavía están vivos. Muchos han blasfemado contra el Espíritu Santo y Dios los ha sanado, pero cuando mueran van a ir al infierno, es lo que me dice el Señor. Muchos no alcanzan salvación ya nunca, porque han aborrecido a Dios, como este hombre que aborreció a Dios a través del profeta que Dios le hablaba. Dios le habló a través del profeta para que sea salvo, para que se arrepienta. ¿Y qué hicieron? Sacarlo. Así están hoy en día, como en los tiempos de Jesús, que lo molieron, lo crucificaron, lo rechazaron, su propia creación. Dios Padre vino encarnado en Jesús para que le conocieran, para que le vivieran, para que le abrazaran, le besaran y se convirtieran a Él. Más que hicieron, lo rechazaron. Por eso Dios muchas veces está hablando a través de sus hijos, de sus profetas, de sus evangelistas, de sus profetisas, de sus pastores, pastoras, evangelistas. ¿Y qué hacen? Le rechazan. A sus apóstoles de sus tiempos le rechazan. ¿Pero por qué? Porque hay mucha religión, mucha secta, mucha denominación. Así muchos, cuando Dios me ha mandado a profetizar en los lugares de religiones, sectas, católicos, falsos pastores, falsas pastoras, donde hablan levadura, Dios me ha llevado, porque yo no he querido ir. Ha sido Dios quien me ha dicho que vaya, y yo hago lo que Dios me manda y ordena para hablar.
y también para estar con otros hermanos y hermanas, llenándonos de Dios para estar preparados, unidos como el cuerpo de Cristo, en unión, en oración y haciendo la voluntad de Dios para servir en esta tierra, porque Dios nos quiere una iglesia unida, sin mancha, sin arruga, los hijos verdaderos de Dios, las hijas verdaderas de Dios, no en religiones, no en sectas, no en amor al dinero, como venden la palabra, venden libros, venden Biblias, venden la propio alimento en las locaciones de iglesias, venden la propia comida, son hombres endemoniados. ¿Por qué? Porque cómo voy a venderles la comida a una persona cuando se viene a reunir conmigo, cómo yo voy a venderle un plato de comida. Nosotros no pedimos ofrenda ni diezmo ni nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios no manda eso, porque cuando alguien te quiere dar una ofrenda es voluntaria, porque es Dios tocando a la persona, ya sea que te dé ropa, ya sea que te dé comida, ya sea que te dé alimento, ya sea que te dé algo, pero es Dios quien lo hace, porque no hay otra manera de vivir más que a la manera de Dios. Y cuando uno va a trabajar honestamente, como yo les ofrezco a las personas, hagan Atomy, tengan su membresía Atomy, ordenen lo que necesitan. ¿Por qué? Porque estos productos son hechos bajo la mano de Dios, bajo el poder de Dios, bajo su gracia. ¿Por qué? Porque hay personas que no creen, pero Ángel Park cree en Dios y sigamos orando por Él, sigamos comiendo en palabra de Dios y sigamos adelante siendo perfeccionados bajo el poder de Dios, bajo la presencia de Dios en su presencia y bajo sus mandatos, sus leyes y estatutos plasmados en la Biblia. Por eso debemos dedicar tiempo a orar, escudriñar Biblia y hablarles de cuidar el templo de Dios, que es nuestro físico, donde debe morar Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Y Dios nos aguarda con sus ángeles, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios tiene pensamientos de bien, Dios nos quiere dar la vida eterna, Dios no quiere que seamos atormentados en un infierno, en un lago de fuego. Por eso Dios usó a este hombre para hablarle a Bergoglio, que él, en vez de decirle gracias Señor, arrodillarse ante Dios, decirle gracias, me arrepiento públicamente, no me sigan, no hagan lo que yo les había enseñado, hagan lo que Dios dice, lo que su palabra dice. Si él hubiera confesado delante y todo el mundo se vuelva a Dios, Dios lo llevaría a su reino, pero Dios le ha dado oportunidades, muchas, y él no ha querido, ha corrompido a otros pastores, los ha corrompido, se han dejado corromper, pero nosotros no, nosotros hay que seguir adelante al Señor y no dejarnos corromper ni por las religiones, ni por los religiosos, ni por los sectarios, ni por los denominacionistas. Hay que seguir al blanco, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y su palabra, seguir adelante en nuestro Dios eterno, seguir adelante en nuestro Jesús, nuestro Salvador, seguir adelante en el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos habla, es el que nos dirige, es el que nos dice, y anular todo tiniebla en el nombre de Jesús. La rechazamos, porque Dios es un Dios poderoso, porque Dios no puede ser burlado, es el hombre que se engaña, la culpabilidad es del hombre, no de Dios, porque Dios nos habla de muchas maneras, de mil maneras, en su palabra, la Santa Biblia, en sus profetas de estos tiempos, en sus pastores, pastoras, evangelistas, apóstoles, profetisas, jueces de estos tiempos, en Dios, porque hay mucho falso también y mucha falsa, donde quiera hay mucha falsedad, muchas personas, hasta los de nuestra propia casa, pueden ser nuestros enemigos disfrazados de luz. Por eso hay que instruir a los niños en la palabra de Dios, y si quiere perderse alguien, ni modo, nosotros no quedará, pero hay que predicarles y hablarles la palabra de Dios a los hijos, hijas, a todos los que nos rodeen, a todos, porque no debemos de tener en oculto la palabra de Dios, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo, que Él se manifieste en nosotros, que Él se manifieste en sus hijos e hijas, porque este mundo va a ir de mal en peor, y el infierno y el lago de fuego ya están preparados, y mucha gente en el infierno real están siendo atormentados. Dios me lo ha mostrado. Gente que se llamaba cristiana, pastores, gente que hizo sectas, denominaciones, religiones, gente que está ardiendo en el infierno, y Bergoglio va a ir para allá. Si él no se arrepiente públicamente y no confiesa sus pecados ni sus maldades públicamente, y no acepta a Jesús verdaderamente, y no deja de amar al dinero, él en el infierno va a arder, y en el lago de fuego. Satanás lo ha engañado y él piensa que no va a arder en el infierno, pero él va a arder, y Satanás, a quien le sirve ahora, los demonios y los diablos, lo van a atormentar eternamente allá en el infierno y en el lago de fuego, porque Dios no miente en su palabra. Francisco, por los del Vaticano, y le advierte que él no es la Iglesia de Cristo ni la representa.
Cuando este hombre, a quien no quisieron publicar su nombre, le dijo a Francisco en la cara, Dios te rechaza, la Guardia Policial del Vaticano lo expulsó del lugar de manera autoritaria. Lo peor de todo fue, que Francisco apenas se retiró el profeta, se rió de él aludiendo que era una persona desequilibrada y que iba a pedirle a la Virgen María que lo ayudara. Mi novia gana casi el... Si cortan. Profeta reprende al Papa Francisco. Así es lo que hoy tienen en día, así nos dicen, así se burlan de nosotros. Así mismo me sucede cuando Dios me usa ir a profetizarle y hablarle a alguien perdido. Millones y millones de gente rechazan a Jesús tristemente. Pero en Dios no quedará su perdición ni en mí, porque nosotros cumplimos con hablarles. Así muchísima gente nos agrede, nos ofenden en las escuelas, en los principales, los directores, las directoras, porque quieren imponernos sus malignidades, su perdición, como están en sus religiones, porque mucha gente está siguiendo el mal ejemplo de este hombre que es el anticristo, que es un satánico, un depravado, un homosexual, un satánico endemoniado y endiablado es lo que es ese hombre, el Bergoglio. Y todo el Vaticano son guarida de demonios, son demonios, satanáses, son diablos, tinieblas, me dice el Señor. Y su palabra lo dicen. Ora en la Biblia en Apocalipsis, ora en la Biblia, en toda la Biblia está la verdad. Pero aquel que tiene el Espíritu Santo, Dios le dará visión y revelación, sueños y le hablará en oración. Pero aquellos que están bajo el influjo de Satanás no pueden ver nada, porque no ven más allá de sus narices, porque no han nacido de nuevo, porque no tienen Espíritu Santo dentro de ellos, sino que Satanás muera en ellos. Pero usted mismo puede decirle a Satanás, sale en el nombre de Jesús de mí, fuera en el nombre de Jesús. Y pedirle al Señor, perdóname Señor, lléname de tu presencia, lléname de tu poder, de tu fuerza, sálvame Señor, quiero servirte, quiero adorarte, salva mi vida desde ahora y para siempre, me entrego a ti, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo, te recibo, te acepto Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, nunca me dejes que me pierda, siempre quiero estar atado a ti, ser tu esclavo, servirte. Libértame del maligno y manténme libre siempre y orar siempre, escudriñar palabra. Ese es el alimento espiritual. El agua de vida es Jesús. Beber es orar, como cuando tomamos agua. Comer es la palabra de Dios, es el pan de vida. Porque la palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios usó a este profeta para querer salvarlo, pero más él se burló, pero ay de él, porque le espera el infierno y el lago de fuego. Y entonces Dios le dirá, ¿cuántas veces quise salvarte y no quisiste? ¿Cuántas veces me rechazaste cuando yo iba en mis profetas y te hablaba y tú nunca quisiste? Ahora arde en el infierno y es atormentado y será atormentado día y noche eternamente por los siglos de los siglos. Así dice el Señor. Todos aquellos que se burlan de los hijos de Dios, de los verdaderos profetas, de los verdaderos evangelistas, que rechazan a Jesús y que muchos los matan, muchos los están matando, como este que se burló. No, un profeta no es un desequilibrado. Él, ese tipo, el Bergoglio, es el desequilibrado, es el satánico endemoniado, pero va a arder en el infierno, va a arder en el infierno, dice el Señor. Yo puedo verlo ardiendo en el infierno y atormentado, y va a arder en el infierno, y Dios le dirá, y Dios se le reirá de él y le dirá, alaba a tu padre Satanás, alaba a los demonios, alaba a los diablos que a ellos serviste, y va a arder en el infierno. Yo lo puedo ver ardiendo ese hombre, porque ya dice el Señor que ha acumulado demasiada ira, a demasiado pecado, y Dios le ha aguantado muchos años, le ha tenido misericordia para ver que se arrepienta y no se ha arrepentido. Ya le llega su hora, en cualquier momento Bergoglio va a morir, en cualquier momento, y llegará al infierno y al lago de fuego, si no se arrepiente. Y Dios le está dando muchas oportunidades, pero si no se arrepiente, en el mismo infierno y en el lago de fuego arderá. Yo lo puedo ver y el Señor me lo muestra, que va a arder en el infierno, y toda la gente que le siga y haga como ese hombre en sus religiones, en sus sectas, denominaciones, todos aquellos que maten a los profetas, que rechacen a Dios en los profetas, que les digan, que los ofendan, están ofendiendo al mismo Dios vivo y rechazando a Dios vivo, a Jesús, a su Espíritu Santo. Y de Dios nadie se burla, porque cuando atacan a un hijo de Dios, a una hija de Dios, ustedes están peleando contra el propio Creador, contra el propio Jesús, contra el propio Espíritu Santo, y blasfemando
y ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo que habla a través de sus profetas, y no hallarán salvación ni ahora, ni mañana, ni nunca, porque cuando Dios nos usa a predicarle, a profetizarle a alguien, es Dios quien habla. Y si usted rechaza a Dios, rechaza a Jesús y su hablar, usted está sin salvación, en pos de Satanás, en pos de los demonios y en pos de los diablos, y va a arder en el infierno y en el lago de fuego. Y les tengo que hablar la verdad, les tengo que decir la verdad. Yo no puedo endulzar nada porque es Dios quien me usa, lo crean o no, es Dios quien me usa para hablarles y para advertirles. Salgan de las religiones, salgan de las sectas, salgan de las denominaciones, salgan de las escuelas donde rechazan a Jesús, salgan de las personas que rechazan a Dios, apártense, porque los malos caminos de ellos van a querer, los demonios en las personas que rechazan a Dios van a apartarlos de Dios, porque yo sé lo que es vivir con personas que no tienen a Dios, yo sé lo que es vivir con una persona que es falsa, mentirosa, yo sé lo que es vivir con alguien que se disfraza de luz, yo sé lo que es vivir con alguien de doble ánimo, que un día está en Dios, otro día no, que aparenta, yo sé lo que es eso, pero en mí no quedará, porque yo hablo palabra de Dios a quien vive en mi casa, a quien en mis vecinos, en las calles, donde quiera, y por redes sociales que Dios me ha usado, porque muchas veces yo no he querido ni estar en redes sociales, y le digo al Señor, Señor, yo no quiero, yo quiero cerrar mis cuentas, yo no quiero saber nada del mundo pecaminoso de la gente, pero el Señor me dice, no, hija, porque es hora de que se propague mi palabra, que hables la verdad, que profetices, los dones te los doy yo para que me sirvas, para que me vivas, porque todos mis hijos tienen que servirme si quieren ser salvos, porque yo no soy Dios de aquellos que están que no me sirven, yo no soy Dios de aquellos que se dicen cristianos y no me sirven, no me viven, que me ocultan, que no hablan mi palabra, que no me viven, que no andan en santidad. Yo no soy ese Dios de pecaminosos, yo no soy ese Dios de mentirosos, de falsos. Yo no soy ese Dios de cobardes, yo no soy ese Dios de aquellos que aman el pecado y la maldad, yo no soy ese Dios de ellos, su Dios es el maligno, su Dios es Satanás, su Dios son los demonios, los diablos que los habitan, son esclavos del maligno, pero los hijos de Dios debemos hablar verdad y vivir la palabra de Dios y alabar y cantar al Señor con himnos y entregar todo nuestro ser y servirle al Señor, porque nos espera la corona de la vida y nos espera la presencia de Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, una vida hermosa y preciosa que vale la pena vivir. Por eso es mejor estar en Dios, en su palabra, en su verdad y no en las religiones, no en las sectas, no en las denominaciones. Yo les aconsejo que no se reúnan más en el catolicismo, ni en aquellos que son falsos pastores, falsas pastoras, falsos evangelistas, arrogantes, soberbios, amadores del dinero, aquellos falsos apóstoles que se disfrazan de luz, fraudulentos, aquellos lobos rapaces, mercaderes de la fe, aquellos que todo lo venden, la palabra de Dios la venden, libros de la palabra de Dios la venden, la Biblia la venden, profetizan y piden dinero, hablan palabra y piden dinero. Eso no es Dios. Dios no mandó a pedir, Dios mandó a dar, pero a dar palabra de Dios, a dar Jesucristo, a dar salvación, a dar vida eterna a través de Jesús, de Dios en nosotros, del Espíritu Santo, y a trabajar honestamente como lo es Atomy, un trabajo honesto, un trabajo para el bien de nuestra salud física, para que podamos seguir dando testimonio de nuestro Dios y sirviendo, predicando, evangelizando, hablando las buenas nuevas de salvación, hablando, exaltando, adorando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y su palabra, y seguir para adelante, cuidando nuestro ser, porque allá afuera hay mucho químico, allá afuera en las farmacias hay mucho químico, mucha mentira, mucha falsedad, allá afuera en los doctores hay mucha gente que corre para acá, para allá, afanados por el dinero, afanados por las riquezas, pero las almas no les importan, hacer la voluntad de Dios no les interesa. Mucha gente tiene hasta crucifijos en sus oficinas de doctores, en sus hospitales, en donde quiera, pero puedo darme cuenta que no tienen al Dios del todo, que no dedican tiempo a Dios, que son solamente viven para el dinero, no les interesan las almas, no les interesan nada. Lo único que recomiendan es medicina. Lo único que recomiendan es medicina. Y así matan a las personas de poco en poco, de mucho en mucho. Y qué tonta es la humanidad. ¿Acaso si la tierra no hubiera alimento, si la tierra hubiera llena de monedas, llena de oro, llena de billetes, eso sería su alimento? Obvio no. Por eso debemos amar a Dios
a Dios con todo nuestra alma, nuestro espíritu, alma y cuerpo, nuestro corazón, con todo nuestro ser, y llenarnos de Él, de su palabra, de su Espíritu Santo, de su presencia, para poder amar al prójimo como a uno mismo y no amar nada terrenal, no adorar nada del mundo, porque Dios nos mandó a amarnos a nosotros, al prójimo como a uno mismo, ser el buen samaritano, Jesús en nosotros, el Padre, su Espíritu Santo, viviendo como su palabra manda y ordena, pero no envidiándonos, no irritándonos, no celándonos, no siendo falsos. De nada sirve que alguien ore de rodillas, que quiera aparentar, que ore de dientes para afuera, pero no de corazón. Eso es mentira, que haga una actuación para ser visto, pero Dios lo ve todo. Dios ve todo en nuestro secreto, lo ve todo, Dios lo ve todo. A Dios no podemos engañar. Mucha gente quiere engañar a sus esposas aparentando, pero Dios nos revela todo. Muchos quieren aparentar para estar jodiendo la vida de los demás. Ni se van, ni viven en Dios, solamente quieren molestar y uno los tiene que soportar. Pero hay de ellos, porque un día en el infierno arderán. Un día van a arder en el infierno y serán atormentados. Serán atormentados por cuanto no vivieron en santidad, por cuanto anduvieron en sus concupiscencias, adulterios, fornicaciones, mentiras, inmundicia, amor al sexo ilícito, a la depravación, amor al dinero. Muchos piden y piden dinero, no trabajan en nada honesto. Si a usted no le alcanza para algo, pues no lo compre, no lo pida, trabaje honestamente. Como yo les digo, trabajemos honestamente en Atomy, cuidando nuestro cuerpo físico, nuestro medio ambiente, la tierra, la flora, la fauna, productos de calidad, orgánicos, sin químicos. ¿Por qué? Porque Dios está ahí, porque Dios está en Hanhill Park, porque Dios nos ama, porque Dios nos habla, porque Dios nos dice, usen esto no tiene químicos, yo mandé a hacerlo, yo estoy haciéndolo en las personas. Por eso nosotros somos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y somos Atomy. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo con productos sin químicos, con productos de calidad, de verdad, orgánicos, de frutas, verduras, raíces. Miren, si yo no tuviera las vitaminas Atomy, gracias a Dios que Dios me puso personas que contienen a Dios, que me hablaron de Atomy, yo estaría quizás en el mismo infierno ardiendo. Pero doy gracias a Dios que tengo su palabra, su presencia, que soy salva cada día, mantengo mi salvación. ¿Por qué? Porque cada día busco a Jesús, cada momento, cada instante, me lleno de su palabra, le vivo, le sirvo, hago lo que Él me manda y ordena, voy donde Él me dice, hago lo que Él me dice. ¿Por qué? Porque oigo su voz y cada día estoy pegada a Él. El diablo quisiera apartarme de Él, pero no quiero, y Dios no quiere que nos separemos de Dios, de Él. Tenemos que estar en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo y en su palabra, la Biblia, y sirviéndole, hablándole, oyendo su voz, escuchándolo. Este mundo cada día está peor y va a ir de mal en peor, pero Dios va a seguir limpiando la tierra, Dios va a seguir limpiando, Dios va a seguir hablando a través de sus hijos e hijas. Y como les digo, yo no les hablo por dinero, ni por diezmo, ni por ofrenda. Yo realmente lo hago en el Señor, porque es Dios en mí, porque lo amo, porque lo he visto y porque también me ha mostrado parte del infierno y personas que están en el infierno. Me ha mostrado cómo es Satanás, cómo son los demonios, cómo es la gente que está en su poder. Dios reprenda las tinieblas, porque nosotros tenemos que seguir a Dios, en Dios, cubiertos en su persona, porque Él nos limpia, nos llena. Somos su linaje escogido y debemos perseverar en Dios y rechazar al maligno, porque si no, Dios nos rechaza. Porque Dios no puede estar morando en una persona pecaminosa, como lo es el Papa Bergoglio, que ha enseñado como Satanás le ha dicho, no como Dios manda. Él no habla palabra de Dios, él no tiene a Dios. ¿Por qué se siguen engañando? Dejen ese mundo porque dice el Señor, salid de ellos, pueblo mío, porque van a ser quemados, el humo de ellos va a subir eternamente, porque va a estar quemado toda esa gente y van a estar ardiendo en el infierno, en humo, gritería, gusanos, fuego, lava, oscuridad, tinieblas. La Biblia habla un poco del infierno, pero Dios me ha revelado que hay más allá de la palabra que está en la Biblia, hay más allá,
pero por eso debemos orar la palabra, leer la palabra, escudriñarla a la luz del Espíritu Santo, en la presencia del Señor, siendo uno con Dios, porque Él nos va a dar visiones, revelaciones, en oración, en sueños, Él nos va a hablar. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay más allá de su palabra? Hay mucho más, porque su palabra de Dios es palabra viviente, palabra real y palabra vivificante. Son historias que se han vivido en la Biblia en el pasado y que se siguen viviendo todavía. La gente que está en pecado, en rebeldía, se sigue viviendo mucho de la Biblia. Muchos están en lo que es luz en Dios, pero muchos están en tinieblas. Porque la Biblia habla de luz y de los que están en Dios y de los que van a ir con Dios, y también la Biblia habla de los que están en tinieblas, que están en el infierno, los que van a ir al infierno y los que ya están. Dios es la Biblia es el pasado, presente y el futuro, porque Dios es el principio, el alfa y Dios es el alfa, el omega. Dios es el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios es inmensurable, Dios es eterno. Dios no es un Dios de yeso ni de madera. Dios no es un Dios de juguete. Dios es un Dios creador del cielo, de la tierra, del universo y de nuestras vidas. Pero como Satanás lo traicionó y mucha gente sigue siendo uno con Satanás, escuchando a Satanás, obedeciendo a Satanás, Jehová lo reprenda, Jehová lo echa al abismo, Jehová lo meta en el abismo, Jehová lo reprenda, porque es Dios el poderoso que puede tomar el control de esos espíritus malignos. Pero nosotros tenemos el poder y la autoridad de Dios y su presencia para también rechazarlo y decirle: vete en el nombre de Jesús, tú no eres bienvenido a mi vida, ni a mi familia, ni a nadie. Fuera en el nombre de Jesús, eres deshecho, eres aniquilado, no tienes poder, estás vencido porque Jesús te venció y tu lugar es el infierno y lago de fuego. Ahí ese es tu lugar. Y nosotros tenemos que aferrarnos a Jesús. Señor, tú eres mi Dios, Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Padre eterno, te amo, te necesito. Jesús, su Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo, Señor, lléname de tu verdad, llévame a comer y beberte en tu palabra y a beberte en orar, hablar contigo, llénanos de tu presencia como ríos de agua viva, Señor, porque Dios es que nos usa. Así que siga para adelante, si usted ya es hijo, hija de Dios, afírmese más, porque dice el Señor: el que sea justo, justifíquese más, el que sea santo, santifíquese más en Dios y en su palabra, el que esté firme, mire que no caiga, y el que sea impío, el que sea injusto, pues sea injusto más, porque a Dios no podemos servirle un poquito, a Dios no podemos estar un rato en Él y después no. Los tibios son vomitados por Dios, porque si usted no está bien en el Señor, usted no puede estar en el Señor. Si usted no vive una vida santa, usted no puede estar dentro de Dios, dentro de Jesús, mezclado con Dios, porque cuando está Dios en nosotros ya no gustamos del pecado, ya no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque es Dios morando en nosotros, santo, puro, limpio. Dios se alimenta de las alabanzas, de los himnos, de palabra del mismo, de vivir en santidad. Ese es el Dios en nosotros. Aborrecemos las tinieblas, lo pecaminoso no nos gusta, la música mundana, cosas mundanas no nos gusta, porque no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios y no ser distraídos por el maligno que opera en aquellos que le sirven, en los artistas mundanos, cantantes mundanos, gente religiosa, sectaria, denominacionista, gente que no está en Dios. Sí, conocen la Biblia, pero no están en Dios. Tienen mal cara, malhumorados, mal encarados, que no hablan verdad, maltratan, porque Satanás es así, pero aún muchas veces se disfraza de luz. Jehová lo reprenda. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús, que tú nos hablas la verdad y nos usas, Padre, para tu gloria y tu honra, porque tú eres el único digno, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, nadie más. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, que ojalá te busquen, Padre. Ojalá las naciones, pueblos y ciudades te busquen, Señor Jesús, porque triste será sus eternidades en el infierno real y en el lago de fuego. Es ahora que deben buscarle, porque este hombre Bergoglio ahora se burla, ahora, pero llegará el momento en que querrá un minuto, un segundo salir del infierno y no podrá, y será atormentado allá por a quien le sirvió.
porque Satanás, los demonios y los diablos atormentan a las personas, las usan en esta tierra, pero cuando mueren van al infierno y allá los atormentan. Allá son lugares horribles, espantosos, fuego, gusanos, oscuridad, incluso extremos fríos, extremos, ahí hay de todo tipo de tormentos, todo tipo de sufrimientos en el infierno, y en el lago de fuego es para siempre el sufrimiento eterno, por cuanto rechazaron a Jesús y nunca se arrepintieron. Por eso es hora de arrepentirse. Busque a Dios, glorifique a Dios, cante a Dios, llénese de su palabra, donde quiera que vaya, ore, escudriñe Biblia, ore y no haga lo que los demás hacen perdidos. Sí se puede vivir en santidad, porque Dios en su palabra habla verdad. Si creemos en Él, Él nos guardará, porque Él es fiel. Si estamos en Él, Él nos guardará en santidad. Así que salgamos de los lugares donde rechazan a Dios, salgamos de aquella gente que nos quiere obligar a negar a nuestro Jesús. Salgamos, porque ya están empezando a hacerlo en las escuelas. Más Dios me dice que hay muchos cobardes que no predican en las escuelas, que no hablan palabra. Hay muchos cobardes que no hablan en las escuelas, no hablan en los lugares donde andan, simplemente se dejan oprimir por el enemigo en la carne. Y nosotros los hijos de Dios no estamos para ser oprimidos por los demonios encarnados, estamos para libertar las almas con su palabra de Dios, su verdad, la espada de doble filo, la armadura de Dios, el casco el yelmo de la salvación, y todo lo que es Dios, Dios y nadie más que Dios y su palabra. Y hay de aquellos que no quieran seguir a Dios, hay de aquellos que no quieran servir a Dios, hay de aquellos que nieguen a Jesús, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y los que usan las redes sociales para impartir diabluras, muerte, chistería, memes, bullying, inmundicia, pecaminosidad, incitación al pecado, incitación a la violencia, incitación a la depravación sexual, incitación a los vicios, a las drogas. Hay de aquel porque es usado por Satanás, y si muere, Satanás lo va a atormentar en el infierno, los demonios y los diablos lo atormentarán. Y tengo que hablarles la verdad, tengo que decirles la verdad, porque muchos no quieren que se nombre al diablo, a Satanás y los demonios, pero existe, pero no es más poderoso que Dios, porque Dios es el más poderoso y no hay nadie como Dios. Pero Dios nos quiere usar a sus hijos, debemos expresar a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo, y debemos acatar la voluntad de Dios y someternos a Dios y su voluntad y sus mandamientos. Y si le place usarnos para hablar, dejar que Él fluya, dejar que fluya Dios en nosotros. Y porque si lo detenemos y no le permitimos a Dios, entonces nos hallaremos sin salvación, nos hallaremos sin vida en Dios, porque hay que servirle en todo lugar, en todo lugar, en todo lugar. No solo es orar, sí, orar en todo momento, orar sin cesar, estar en Dios todo el tiempo, pero también cuando Dios habla palabra, que hable Dios conforme a la palabra de Dios que es en la Biblia, conforme a su verdad. Que Dios los bendiga y los guarde, que tengan un excelente día glorioso, que nuestro Padre, nuestro Señor Jesús y su Espíritu Santo sean tronados en cada uno de ustedes que escuchan esta palabra. Y si usted está sin salvación, vuélvase a Jesús, vuélvase al Señor. Y si usted quiere salir adelante, cuidar el templo de Dios, que es nuestro ser, nuestra familia, en la tierra, es donde Dios debe morar y habitar, y rechazar todas las tinieblas y cuidar nuestro físico también, que es el templo de Dios. Llámeme al 848-237-9254. Si usted quiere ser bautizado también, llámeme al 848-237-9254. Nosotros no cobramos por bautizar, nosotros no cobramos por evangelizar ni predicar, nosotros no cobramos por servir a Dios. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso que nos puede bendecir conforme a su voluntad y prosperar conforme a su voluntad, porque trabajamos honestamente para el pan que no perece, que es la obra de Dios, y para el pan que perece, que es el sustento diario, trabajando honestamente como Dios nos manda y ordena, con negocios justos en Dios, no injustos, porque Dios no aprueba los negocios injustos, los negocios a manera de robar, hurtar, de engañar, de mentir. Nosotros tenemos a Atomy, que es una buena oportunidad en Dios para salir adelante y cuidar el templo de Dios, ganando dinero en Dios y a su manera,
honesta y santamente. ¿Por qué? Porque nosotros no vendemos cosas dañinas, nosotros creamos un website gratis, creamos una tienda online gratis, damos educación gratis, educación nutricional y económica para saber cómo hacer dinero honestamente. No como los de afuera, las farmacéuticas, los negocios de allá afuera, que son ilícitos, que son de mentira, que roban, que son precios injustos, que no son precios absolutos como aquí en Atomy. Triste, desgraciadamente, en México, Dios me hace ver cómo México, los pagos de sueldo son miserables, son injustos, y las cosas allá en México son precios un poco más altos, pero eso no es culpa de nadie más que del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano debe nivelar esa economía, debe nivelar los sueldos, debe nivelar los salarios, debe nivelar los precios de las cosas, porque las cosas son demasiado caros y los empleados son pagados miserablemente, son explotados los empleados, los empleadores son explotadores, pero el que se enriquece ilícitamente va rumbo al infierno, porque en el infierno terrenal ya está. Y peor aquel que vende la palabra, peor aquel que hace todo por dinero. Por eso yo no hago nada por dinero, yo les hablo la palabra de Dios, porque Dios sabe que yo quisiera que todo el mundo fuera salvo, que Dios estuviera inundando a las personas, pero Dios quisiera, pero la gente le rechaza. La gente le sigue rechazando a Jesús, a su palabra, se nos burlan en la cara, en las redes sociales. Incluso personas que se dicen hijas de Dios me atacan. ¿Por qué me atacan? Si en verdad usted sirve a Dios y es hija de Dios, haga la obra que Dios le manda en vez de atacarme. Nosotros no atacamos a las personas, nosotros exponemos a los que son falsos, como este hombre de pecado, que en verdad es un falso, que en verdad, porque Dios lo sabe y porque mucha gente ya lo sabe y porque ya está expuesto, es que es el anticristo. El anticristo es todo aquel que no glorifica a Dios, que no vive en Dios, que no sirve a Dios, que no anda conforme a su palabra. Esos son los anticristos, los falsos cristos, los falsos profetas, los lobos rapaces, los falsos evangelistas, falsos apóstoles. Esos son. Pero en Dios tenemos vida. En Dios salimos adelante. Por eso yo les exhorto, les amonesto, les animo en el amor de Cristo, que sigan adelante en Dios, en el Creador, en Jesús, nuestro Salvador, en su Espíritu Santo, que es el Dios triuno, en sus hijos, en sus hijas. Dios usa todas las circunstancias y situaciones para que se vuelvan a Jesús, para que sean salvos. No espere a que le venga el accidente, la enfermedad. No espere a que venga el ay. Busque a Dios en todo tiempo y circunstancia. Busque a Jesús. Sea uno con Dios. Ande y viva conforme a su palabra y ayudándonos a salir adelante. Porque el tiempo se acorta, el tiempo se termina. El tiempo está por terminarse. Jesús en cualquier momento vendrá. Y aún mucha gente está muriendo individualmente. Y muchos están cayendo al infierno. Y aquellos que se van de este mundo, porque Dios nos utiliza acá, Dios nos usa. Dios quiere que tengamos una larga vida hasta que Él venga, hasta que Él nos lleve sirviéndole, viviéndole, disfrutándolo, haciendo su voluntad. Y bueno, que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Comparte esta palabra para que llegue a todas las naciones y sepan que Dios nos habla. Y también para que nuestro Padre, Señor Jesús y su Espíritu Santo sea adorado, exaltado, servido, vivido, disfrutado, porque Él es el único digno de toda gloria y honra y adoración, nuestro Dios eterno. Y nosotros tenemos que seguir sirviendo a Dios humildemente, porque eso es nuestro gozo. Servir a Dios, amar a Dios, vivir a Dios, disfrutar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Por amor a Dios y en Dios es que Dios me usa hablarles esta palabra. Ay de ustedes si me atacan, ay de ustedes si me humillan, ay de ustedes, porque se hallarán peleando contra el propio Dios. ¿Y quién es tan valiente para pelear contra el propio Dios? ¿Acaso son más fuertes que Él? Nadie. Pero más si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ay de aquellos que estén en contra de Dios en mí, en los hijos de Dios. Más valiera que no hubieran nacido, porque si ustedes se hallan peleando contra el propio Dios, en vez de servirle, de vivirle y hacer algo útil en Dios, ustedes atacan a los hijos de Dios, a los verdaderos profetas, a los verdaderos hijos. Ay de ustedes.
porque con Dios no se juega y con el diablo menos. Pero Dios no puede ser burlado. Y si ustedes se burlan ahora de nosotros, se ríen, es de Dios quien se burlan, y de Dios no se puede nadie burlar, porque se condenan a sí mismos. Romanos 1:28 habla de la culpabilidad del hombre. Escudriñen Romanos 1:28 todo el capítulo, y ustedes verán cuán culpable es la humanidad. Dios nos ha querido salvar desde hace más de 2000 años. Dios nos ha querido rescatar, salvar desde hace más de 2000 años, y la gente sigue perdida. Más de 2000 años siguen pecando más que nunca, siguen en rebeldía más que nunca. Por eso llegará el día en que sea el fin de esta tierra, pero no antes, sin que venga todo el sufrimiento y el mismo infierno en esta tierra. Si no se arrepientan, llegarán al infierno y al lago de fuego eternamente, atormentados por los siglos de los siglos. Y ojalá que no fuera así. Por eso sigamos impartiendo el santo evangelio de Dios a toda criatura, que lleguen las palabras de Dios por todas las naciones y ciudades, para gloria y honra de Dios y para salvación de la gente, para el beneplácito de Dios que salvara a su gente, a su creación, que no se vayan en Satanás, en los diablos y en los demonios al infierno y lago de fuego. Dios no quiere, Dios quiere salvar la humanidad. Así que usted, en sus manos está su decisión. Si usted elige volverse a Dios, Dios está con los brazos abiertos para que usted esté en Él, para recibirle, pero permanezca en Dios, persevere en Dios y su palabra. No ande un día con Dios, otro día no, no ande un día en el diablo, un día en Dios, no. Debemos estar calientes en el Señor, porque Dios dice que a los tibios los vomitará de su boca. No podemos estar en Dios cuando pecamos, no podemos estar en Jesús cuando pecamos, cuando rechazamos las palabras que Dios nos habla a través de los profetas, cuando solamente hay gente que ora de dientes para afuera, que sigue amando el pecado, gustando en el pecado, es feliz en el pecado. Si usted es feliz en el pecado y con la gente pecaminosa, usted no es salvo. Si usted le irrita el pecado, la maldad de los demás, es que usted es hijo de Dios y usted debe hablar palabra de Dios. Pero si usted es bueno, amable con los pecaminosos, pero no habla palabra de Dios, ni usted no tampoco expresa a Jesús, usted es perdido y está en la comodidad diabólica. La falsa luz, la falsa es Satanás, que se disfraza de luz en aquellos que hacen y deshacen, que no quieren que se les diga nada, que no quieren que se les predique, que se les profetice, no quieren que se les juzgue, pero el espiritual, que es Jesús, es el que juzga todo y su propia palabra. Y escudriñémonos a la luz de Jesús y su palabra y de Dios, cómo andamos, cómo vivimos, qué somos, qué hacemos. Porque hay muchos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo llaman bueno, como vemos este hombre y muchos yo veo, Dios me muestra, hay como ese hombre, muchos conociendo la palabra, muchos en las religiones, en las sectas, denominaciones son así, como este hombre, pero eligieron disfrazarse de cristianos en las sectas de otras denominaciones, pero son igualito, por eso Dios le llama a esta religión, el Vaticano, el catolicismo, la gran ramera, la Babilonia, Babilonia la grande. ¿Por qué? Porque mucha gente está en poder, en pos de Satanás, bajo el influjo de estos religiosos, que son perdidos también sin salvación. Y muchos sectarios denominacionistas también, las rameritas, dice la palabra de Dios. Esos son los que están haciendo como ellos, pero disfrazados, no son del todo hijos de Dios, cristianos, y haciendo como la Biblia dice, sino que están haciendo un poco de lo que hacen los del Vaticano, pero llamándose cristianos, no evangélicos, pentecostales, bautistas, mormones, testigos de Jehová, de los últimos días, y no sé cuánta cosa, musulmanes, islámicos. Hay tanta cosa, tanta religión, que Dios no mandó a hacer eso. Es vana la religión, porque ¿quién va a guardarse sin mancha, sin arrugas, sin Jesús, sin Dios, sin el Espíritu Santo? ¿Quién? Nadie. Es Dios quien nos hace santos y puros viviendo en su palabra. Por eso nos dejó la Biblia y nos habla constantemente en su Espíritu Santo, en su presencia. No estamos solos. No somos huérfanos. Dios no mandó a orar a la Virgen María. En ninguna parte de la Biblia Dios nos dice que oremos a María, porque ella fue usada por Dios, pero no es intercesora. Jesús es el único Salvador, Jesús y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos atrae, Jesús nos salva y nos guarda si estamos perseverando en Él, y su Espíritu Santo nos guía, y su palabra, la Biblia. Así que no hay María que le podamos rezar, y rezar no nos mandó Dios, nos mandó a orar, a hablar con Dios.
María está descansando en el Señor, la verdadera María, no la Guadalupe que le ponen y tanto ídolo y yeso. ¿Cómo se atreven a comparar a Jesús con un ídolo, con un yeso, con una imagen? Jesús es espíritu, Dios es espíritu, y Él está en los que le invocan, los que le alaban, los que le cantan, los que son santos, vivos aquí en Dios. Dios no es Dios de muertos espiritualmente en el infierno, que están en el terrenal y en el de abajo real. Dios es Dios de vivos, aún porque Dios de vivos quiere decir vivos en Él, porque todos están viviendo, pero en el infierno tienen vida satánica, demoníaca, infernal. Los que están en esta tierra aún así están, pero si Dios les quita el soplo de vida, van al infierno, totalmente sin presencia de Dios, totalmente siendo uno con Satanás, con los demonios y los diablos. Jehová los reprenda. Así es la realidad de la Biblia. Yo les hablo la verdad. Muchos no les gusta que oigan el nombre del maligno, pero no hay que temerle. Ese nombre no tiene poder. Es un tonto. Satanás es un tonto. Satanás es un tonto, falto de entendimiento. ¿Cómo se atrevió a ser maligno? ¿Cómo se atrevió a querer ser Dios? Eso es lo que le pasó y a muchos que están así porque se atrevieron a querer ser centro de atención, querer ser ídolos, querer ser que los adoren, que los idolatren. Esos son los satanases mundanos, los artistas mundanos, actores mundanos, todos los que quieren adoración, todos los que quieren ser exaltados, adorados, son satanases encarnados, son en pos de Satanás, porque nosotros debemos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios vivo. Él es nuestro centro, Él es nuestro todo en todo. Nosotros somos sus pequeñitos, sus hijos redimidos en Cristo Jesús, pero la adoración es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en espíritu y en verdad, no solo de dientes para afuera, no solo de lengua, sino en hechos. Debemos comportarnos, debemos instruir a nuestros hijos. Los hombres deben ser el vivo ejemplo de Jesús, su vivo testimonio para con sus hijos, para con sus mujeres, esposas, hijas, para con su madre, su padre, para hacer el vivo testimonio, porque Dios demanda al hombre que sea un vivo testimonio en su familia, que lidere su casa, su hogar, que ponga el ejemplo. Pero si un hombre no toma el ejemplo ni la batuta, entonces hay que ser las mujeres, estar en Dios y seguir a Dios, no perdernos porque el hombre se pierda, no perdernos porque el hombre no quiera seguir a Dios. Mujeres, hay que seguir en el Señor. Hijos, hijas, que seguirán al Señor. Si el padre, la madre no quieren, hay que seguir en el Señor. Si el amigo, la amiga no quiere, hay que seguir en el Señor Jesús. Si los vecinos no quieren, hay que seguir en el Señor Jesús. Si los presidentes no quieren, hay que seguir en el Señor Jesús. Si los del army, los policías no quieren, hay que seguir en el Señor Jesús. Aunque todo el mundo se pierda, hay que seguir en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es triste que mucha gente vaya a ir al infierno y al lago de fuego y que mucha gente ya está aquí así. Pero es mejor estar en Dios, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo de aquí en la tierra y cuando partamos. Porque es muy triste que vivan sin Dios, manejen sin Dios, vivan sin Dios, en drogas, alcoholismo, borrachera, no oran, no leen la Biblia, no cantan alabanzas. Se pierde el tiempo, se pierde la vida, Satanás se burla, se ríe. Hay que darle duro con la palabra de Dios y orar y buscar. Señor Jesús, habítanos. Señor Jesús, llénanos. Señor Jesús, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te place, Señor? Dímelo, háblame. ¿Qué hago? ¿Qué te place que yo haga, Señor? Háblame, dirígeme, habítame. ¿Qué hago? ¿Qué no hago, Señor? Porque siempre hay que obedecer. Cada mañana Dios ya nos tiene palabra. Cada mañana Dios ya nos inquieta. Dios ya nos habla. ¿Por qué? Porque estamos en su Espíritu Santo sellados. Porque nos mantenemos a cuentas con Dios, viviendo una vida recta. Una vida que no es de apariencia, una vida que es real, una vida que es orgánica, una vida que no es, ay, voy a aparentar que soy bueno, ay, voy a aparentar que educo a mi hijo. No, hay que ser real, orgánico desde nuestro secreto, donde nadie nos ve, pero Dios nos ve. Dios lo ve todo, en público, en secreto, Dios lo ve todo. Nada puede ser oculto ante los ojos de Dios. Dios escudriña nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser. Dios lo sabe todo. Por eso Dios dice, este hombre ya viene. Desde hace varios meses Dios me decía, Bergoglio está a punto de que se muera y va a ir al infierno, al lago de fuego. ¿Por qué? Porque lo sé por la palabra de Dios, la Biblia, y porque cuando oramos, escudriñamos la Biblia, Dios nos empieza a hablar.
Y aunque oramos, clamamos, pero Dios tiene la última palabra y la decisión está en las personas. Si este hombre no decide entregarse a Jesús, Bergoglio va a arder en el infierno y en el lago de fuego eternamente y será atormentado. ¿Por qué? Porque él no está en Dios, no anduvo con la Biblia. Mucha gente rechaza la Biblia. ¿Por qué? Porque este tipo no ora, no lee la Biblia, no habla versos bíblicos, ni siquiera está lleno de Dios. Porque muchas veces ya oramos, leemos la Biblia y estamos llenos de Dios y es el Espíritu Santo hablando en nosotros. Pero también tenemos que dedicar a orar, leer la Biblia en nuestro secreto, en la calle, en el bus, donde quiera, dedicar al tiempo al Señor, hablar de Dios, vivir a Dios y hablar de Atomy, que es lo mejor que tenemos para cuidar nuestro cuerpo físico, el templo de Dios. Allá afuera las farmacéuticas están llenas de químicos. Los doctores no les importa la vida de nadie, solo les importa sacar dinero, tener dinero. Sacan sangre, dan medicamentos dañinos, matan los órganos, dañan los órganos y después al hospital. Eso es lo que quieren, dinero, dinero, dinero y si te vi ni me acuerdo. Pero en Atomy apreciamos el Espíritu, gestionamos la visión de Dios, apreciamos el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu humano, gestionamos la visión que Dios nos da porque oramos, pedimos su dirección. Seguimos sobre la fe que es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y su palabra viviente. Servimos con humildad, somos humildes para enseñar, para aprender, para conforme a Dios y su palabra, basados en ese lema que es virtudes de Dios, principios de Dios, servir con humildad y vamos en el Padre, vamos en el Hijo y vamos en el Espíritu Santo, porque muchos no quieren hablar la verdad, tienen miedo. ¿Por qué? No hay que tener miedo. Dios es todo lo que tenemos y Dios es para toda la humanidad, para toda la creación. Dios quiere que todo el mundo sea salvo en Jesús, en su palabra. No debemos dejar a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué me voy a avergonzar de hablar de mi Dios? ¿Por qué me van a callar? Si Dios quiere salvar a la humanidad, pero más muchos se encuentran como alacranes, los quieren salvar y muerden, pican, como serpientes enredadas en la sierra. Los quieren no desenredar de que van a morir al infierno y no quieren, nos muerden, nos atacan, como este hombre Bergoglio. Dios lo quiso salvar a través de este profeta y él lo rechaza. Y esos policías están también perdidos. Perdidos, está volviendo lo mismo como lo que Jesús pasó, como el apóstol lo que le pasó y como nos sigue pasando. Por eso la palabra de Dios es viviente. Los que estamos en Dios y los que están en el enemigo. La Biblia es historia de los que están en tinieblas y los que están en Dios. Los que vivimos en Dios y los que irán con el diablo en el infierno. Por eso debemos escudriñar la Biblia. No hay mejor libro que la Biblia. Y Dios nos irá dando visión y revelación conforme a su palabra en Dios. Porque la palabra de Dios también dice, muchos escudriñad mi palabra, la Biblia, porque pensáis que en ella tienes la vida eterna, pero no queréis venir a mí, al Padre, a Jesús, al Espíritu Santo, la leen de dientes para afuera, pero no se quieren bautizar, no quieren entregar su vida a Jesús. ¿Por qué? Si no hay nada mejor que entregar la vida a Jesús desde pequeños y perseverar en Jesús, en su palabra, la lectura de la Biblia, escudriñar la Biblia, vivir sus mandamientos, vivir como Dios nos guíe, como Dios nos mande, profetizar y enseñar, evangelizar a unos de nuestra casa, a los de nuestra casa más que nunca, nuestra familia y después todos los demás. Si no quieren, pues en nosotros no quedará, pero hay que seguir viviendo a Jesús, predicando, evangelizando y hablar la verdad. Muchos no les gusta que se les hable la palabra, no les gusta que se les profetice, no les gusta, son rebeldes. Son rebeldes a más no poder, murmuran contra el propio Dios, se quejan contra el propio Dios, se quejan unos a los otros. Y eso no se trata de vivir el verdadero evangelio de Jesús y hablar palabras de verdad y seguir adelante. Porque si no educamos a nuestros hijos ahora, después serán vergüenza para nosotros. Padres tienen que ser el vivo ejemplo, el vivo testimonio de Jesús para liderar sus hogares, liderar su familia. Escudriñen la Biblia, escudriñen la palabra, oren, lean la Biblia. Mujeres, métanse en Dios, porque si el hombre no quiere ser salvo, pues allá él. Si la mujer no quiere ser salva, allá ella. Hay que estar en Dios. Padres, madres, hijos, familias, mujeres, hombres solteros, casadas, hay que estar en Dios y seguir para adelante, ser llenos de Dios, llenos de luz, orando unos por los otros, evangelizando unos por los otros, pastoreándonos unos a los otros, apostoleándonos unos a los otros, vigilándonos unos a los otros, porque es Dios en nosotros.
levantándonos unos a los otros, amonestándonos unos a los otros, pastoreándonos, evangelizándonos, profetizándonos unos a los otros en el Señor, en su sentir, en su presencia, con una mente renovada en Cristo, en su palabra, seguir para adelante en Jesús. No hay otro camino que Dios, que Jesús, su Espíritu Santo, unánimes en espíritu y en verdad, juntos en espíritu y en verdad, unidos en espíritu y en verdad y en la palabra de Dios a pesar de la distancia, comunicarnos, hablarnos palabra de Dios, orando con salmos, con himnos, con palabras de Dios, no con palabras deshonestas, no con costumbres mundanas, con culturas como en las escuelas que nos quieren meter sus culturas malignas, diabólicas, sus costumbres malignas, diabólicas, dicen que eso no es nada. El presidente, el principal de una escuela, que no voy a mencionar su nombre, porque no tiene sentido que lo mencione, Dios lo sabe. Pero sí, él dice que no, que le digo, ¿por qué ustedes enseñan la mentira de Santa Claus? Santa Claus no existe. Dios me dice que Santa Claus es el personaje diabólico de los homosexuales, lesbianas, de los obesos, que no cuidan el templo de Dios, que andan en glotonería. ¿Por qué? Porque no están en Dios del todo, están en tinieblas. Satanás los tiene en tinieblas. Otro que es el juguete. Dios me dice, en Éxodo, los del Egipto que andaban, los sacó Dios de esclavos y se pusieron a jugar en el desierto con un ídolo. Hicieron de sus alhajas, de sus joyas, ídolos. Se pusieron a fornicar, adulterar, fornicar espiritualmente. Le dieron la espalda a Dios, hicieron un ídolo. ¿Qué poder tiene un ídolo? Nada. Aunque sea de oro, no tiene ningún poder. Es solo ídolo, es solo un metal que Dios, un metal fino que representa a Dios, pero no debemos hacerlo en ídolo. Es un metal muy fino que representa a Dios en la Biblia, a Dios, pero no debemos hacer un ídolo porque Dios es espíritu. Dios habita en cada uno de sus hijos e hijas, en la planta, las faunas, los ríos, los mares, el agua, los monstruos marinos. Dice el Señor que todo lo que respira alaba a Jehová. Hasta los monstruos marinos del mar alaban a Jehová, alaban a Dios, hasta los animalitos. ¿Y qué pasó con la creación? ¿Y qué pasó con la humanidad? Está más caída y pecaminosa que nunca. Muchos, desgraciada y tristemente, son pedófilos, zoofílicos, hasta los animalitos los usan sexualmente. El Señor Jehová reprenda al enemigo. Señor Jehová reprenda las tinieblas, reprenda a Satanás y a los demonios y a los diablos, los reprenda. ¿Por qué? Porque esos son espíritus malignos en las personas. Que la pornografía son gente en pos del enemigo, no en Dios. La sexualidad Dios la hizo, pero conforme a sus mandatos. Por eso dice, honroso sea el matrimonio sin mancilla. Nosotros no debemos mirar a nuestros esposos con lujuria y lascivia, deseo ilícito. Eso viene del enemigo. Nosotros no debemos ver a nuestra esposa con lujuria, lascivia, porque eso viene del enemigo. El amor en la pareja es en Dios. El deseo en la pareja es de Dios y en Dios, pero Satanás lo vino a corromper. Aquel que tiene deseos sexuales por todas las mujeres del mundo, hombres, mujeres, niños, niñas, animales, cosas, Satanás en la humanidad. Pero aquel que anda como Dios manda, Dios inventó el coito, la unión sexual para procrear hijos en Dios y para Dios, educarlos en Dios y para Dios. ¿De qué sirve que usted tenga tanto hijo, tanta hija? Pero si usted no los educa en Dios, si usted no les habla la palabra, si usted no vive la palabra, si usted no está en Dios, si usted adulta, fornica, no quiere orar, no quiere leer la Biblia, no quiere reunirse con otros hijos de Dios a orar, a leer la Biblia, es un falso testimonio, dan falso testimonio, se apartaron de Dios. El diablo quisiera ver solo a las personas para estar entreteniéndolas en la inmundicia. O a veces hay gente que prefiere irse a juntar con los perdidos, pero no para predicar, no para evangelizar, no para profetizar, no para traerlos al reino, sino que se pierden con ellos. Satanás los inunda, sus tinieblas los inundan. Así mucha gente me ha permitido ver Dios cómo están en pos del enemigo. Mas sin embargo, cuando les profetiza a uno, nos ofenden, nos desean el mal, nos humillan, hasta contra el mismo Espíritu Santo de Dios agreden, lo blasfeman. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ustedes creen que van a ser salvos si blasfeman contra el Espíritu Santo que habla a través de los hijos, de las hijas de Dios? No, tenga cuidado. Hay que tener cuidado, que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos restrinja, porque hay mucha maldad, demasiada maldad, y no estamos para eso. Que Dios tenga misericordia de todos, que Dios nos ilumine, pero Dios es un Dios bueno que nos quiere salvar.
Hay de aquellos que no quieran, hay de aquellos que rechazan a Dios mismo, porque pasarán toda eternidad en el infierno y en el lago de fuego atormentados. Si no creen, no crean. Muchos no han visto nada porque han estado en pos del enemigo. Pero la palabra de Dios dice: bienaventurado aquel que no ve y aquel que no vio y creyó. Bienaventurados son los que creen en Jesús, aunque no le vean, aunque no les haya mostrado el infierno, pero crean. Crean en Jesús, crean en el Padre, crean en su palabra, la Biblia, pero Dios les dará visión y revelaciones. Dios derramará su Espíritu Santo sobre toda carne, sobre hijos, familias, hogares en Dios, y Dios se manifestará. Pero si ustedes no creen, hay muchos que aunque le han visto a Jesús, no han creído. Cuando Jesús vino a esta tierra, le rechazaron, lo crucificaron, lo escupieron, y era el mismo Dios en Jesús. Ahora es el mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en sus hijos, en sus profetas, en sus evangelistas, en sus pastores, pastoras, en sus apóstoles. Pero tenga cuidado, porque si aquel que predica y profetiza por dinero, ese no es hijo de Dios, porque los hijos de Dios vamos a predicar donde Dios nos manda y no nos dan pero ni agua, nos maldicen, nos humillan, nos rechazan porque son endemoniados, rechazan al mismo Dios. Muchas veces Dios me usó para decir que no se vacunaran, porque Dios dice que la vacuna no es que ha tenido vivo a la gente. Los que están vivos es porque Dios los tiene vivos, porque Dios los tiene sanos, no por la vacuna. La vacuna, mucha gente no quiso morir porque fue probado. Ay, mi vacuna, porque no querían morir. ¿Por qué no quieren morir si para allá con Dios nos espera lo mejor? Bueno, si estamos vivos hay que servirle, vivirle, profetizar, evangelizar y seguir sirviéndole. Si usted va a seguir vivo para ser un falso pastor, falsa pastora, amadora del dinero y de las riquezas, presumiendo sus riquezas en las redes sociales, siendo burlador, bullying a otros, ese es ser bullying. Pero Dios le expone lo que es. Sus iglesias adornadas de no sé cuánta cosa de más. Ah, pero usted no ayuda a su congregación, usted le saca. Se preocupa por lo que necesita su congregación y aun si da algo no lo da de corazón, lo da de mala cara, lo da exigiendo: denme el diezmo, denme la ofrenda, si no, no los ayudo en esto. Si no, ¿eso qué es? Eso es el diablo, Jehová lo reprenda. Muchos no son salvos y muchos ya de largo tiempo viene su condenación, no se duerme, dice el Señor. Muchos estarán en el infierno ardiendo, aun haberle conocido y servido por muchos años, dice el Señor. Si no se vuelven a Jesús, muchos arderán en el infierno y por muchos años han creído que son salvos y no lo son, como Julio Melgar, como muchos otros. Y muchos están corrompiendo y perdiendo, aunque Dios les ha mostrado el infierno y el lago de fuego, y siguen corrompidos, no quieren trabajar en nada, solamente están en la vagancia, no quieren ni hacer átomi, no quieren ni cuidar el templo de Dios, siguen comprando allá en las tiendas de los mundanos, siguen comprando allá en las tiendas de los que no tienen a Dios, los que escuchan música mundana, los que tienen ídolos. Nosotros no tenemos permitido ir ni a comer con los idólatras, ni con los que tienen ídolos, ni con los que rechazan a Jesús, ni con los que tienen música mundana. Nosotros vamos a dar la salvación, a hablar de Dios, a que sean salvos y a darles la oportunidad de átomo, pero nosotros no corremos en sus mismos caminos de perdición. Ellos deben de salir de ese mundo y venirse a Dios y venirse a átomo y educarse en la palabra de Dios y en los hijos de Dios y oír palabra y gustar de la palabra y gustar de Dios y dedicar tiempo a Dios, porque si no el diablo se los va a llevar en esas religiones, en esas sectas, en esas denominaciones, en todo ese mundo de perdición, música mundana, prácticas mundanas, costumbres mundanas, paganas. Ese es el camino ancho de perdición, el catolicismo, que todo el mundo le gusta el libertinaje. Pero si usted estuviera en Jesús, en Dios, y usted fuera salvo y santo, usted aborreciera todo eso, usted le irritara, porque es muerte para los hijos de Dios, muerte espiritual. Pero para los que están en el diablo, eso son su vida, su falsa vida, porque son satánicos, perdidos, tristemente, están bajo el influjo de Satán, de las tinieblas, de los demonios, los diablos, abren dimensiones, atraen al infierno a través de las canciones mundanas, televisión mundana, idolatría de deportistas, idolatría, lo que usted pasa más tiempo que no es Dios ni su palabra, ni sirviéndole, ni viviéndole, ese es un ídolo satánico. Las redes sociales no es mala, porque nosotros las redes sociales las usamos para Dios y en Dios y para impartir su palabra y ser vivo testimonio, tal como somos, orgánicos, sin apariencias. Pero lo que usan las redes sociales, la televisión, para sus ídolos, porque mucha gente está en idolatría hasta aún de los deportes. ¿Y qué son? Obesos, panzones, borrachos,
borrachos, glotones, que Dios tenga misericordia de todos, Dios los ilumine y los salve y a todos. Pero es hora de tener conciencia, es hora de vivir una vida apropiada, es hora de vivir en santidad, en pureza, y es hora de aprender a educarse también en Atomy. Y no hay que hablar nada que no sea de Dios, porque muchos quieren meter su música mundana, sus prácticas, sus dichos en lo que es Atomy. Y Atomy es un negocio en Dios. Por eso debemos orar y cubrir con oraciones a Ángel Par y seguir orando y comiendo y bebiendo de la palabra de Dios para que crezca más en nosotros Dios, que nos lleve a toda su verdad y seamos útiles en esta tierra, cuidando, llenando el espíritu, alma y cuerpo. Y cuidado con que le metemos a nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Debe ser palabra de Dios sin diluir, debe ser palabra de Dios y la Biblia, y debe ser orar, y debe ser que ya no usemos los productos de allá afuera quimicados, que canceran, que dañan la piel, que dañan los ojos, que por los poros se meten los químicos para dañar nuestros órganos, porque están quimicados, son productos caducados, los de las farmacéuticas. Los doctores no les importa la vida de nadie, solo quieren dinero, dinero, dinero y no se sacian. Están muertos espiritualmente, están muertos, solo falta que mueran físicamente, porque Dios nos hace ver los que están en Dios y los que no están en Dios luego se ve cómo son, cómo andan. Que Dios tenga misericordia de todos. Si aún el diablo se disfraza de luz, hay que tener mucho cuidado. Hay que andar siempre en Dios para que nos dé discernimiento, que Dios nos ayude y que el diablo no se nos burle, porque Él va a terminar en el infierno y en el lago de fuego. Pero los hijos de Dios, si nos volvemos a Jesús, si nos volvemos a Dios del todo, seremos salvos. En Jesús perseverando, en su palabra, la Biblia, y en Dios, y salir de las religiones. Todo mundo puede descargar una Biblia gratis en el teléfono, pero tenga cuidado con las Biblias. Hay Biblias que tienen mucho comercial. Yo les recomiendo una que no tiene comercial, que es gratis, y Dios le dará visión y revelación. Dios le ayudará, porque Dios es un Dios vivo que habla, que da visión y revelación, que nos habla, nos muestra el infierno, nos muestra todo, nos muestra muchas cosas. Por eso dice en Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces, porque Dios revela todo. El infierno, personas en el infierno aquí, personas allá, y también el reino de Dios nos hace ver el reino de Dios, cómo son los hijos de Dios, cómo debe uno andar, cómo debe uno de vivir, como Dios manda y ordena en su luz, en su presencia, en sus estatutos, en sus mandamientos, santa y puramente, sin tener miedo a nada ni a nadie. Lo único que tenemos que tener es un temor santo en Dios y de Dios, para no hacer lo que el diablo quiera, para no hacer lo que Satán quiera, ni con los demonios no nos engañe. Jehová los reprenda y los deshaga en su poderosa presencia y en su espíritu y en su fuego, y los rechazamos en el nombre de Jesús y los echamos al abismo deshechos y les quitamos todo poder y autoridad, porque el único que tiene autoridad es Jesús en nosotros, el Padre, mezclado con nosotros el Espíritu Santo que nos guía su verdad. Hay poder en la sangre de Cristo, y Jesús es el que nos cubre con su sangre preciosa y con su presencia y con su palabra. Y sigamos adelante. Dios les bendiga y les guarde, y escuchen esta palabra de Dios. Atesoren a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vivamos como Dios manda y hagamos como Dios manda. Que Dios les bendiga y guarde.